todos modos, Ariel, yo creo que lo que estará bueno será que conversemos, más que ponerme yo a perorar por la mía, digo, tanto contigo como con alguien que se pueda aprender con alguna pregunta, pero te propongo, si te parece, Ariel, que vos hagas un poco como de moderador del asunto, Dale, eh, y dispares alguna pregunta que a vos te resulte interesante, y bueno, y a yo, partir de eso conversemos. dale. A ver, lo primero es que eh, tenía que pensar cómo hacerte esta pregunta. No sé si la voy a poder expresar bien, pero me gustaría que puedas, si tuvieras que pensar algún libro que está relacionado de todos los que escribiste con esto que está sucediendo actualmente, que es la cuarentena, la pandemia, todo lo que estamos viviendo. ¿Pensás que hay alguno de todos tus libros que tienen algún acercamiento con lo que nos está pasando? Ah, es difícil, creo que lo que nos está pasando mm, está fuera del territorio de la imaginación de casi todos. Digo de casi todos porque en realidad hay algunos escritores que sí se atrevieron de manera mucho más que interesante a profundizar por estos lados. No en mi caso, Ariel, pero me parece que sí estaría bueno, eh, más allá del muy evidente Albert Camus con La Peste. eh, La Peste es toda una alegoría, si lo querés leer, lo querés leer así, uh, del advenimiento del nazismo como ejemplo de totalitarismo, cómo una sociedad se va transfigurando hacia su peor rostro, eh, hacia un régimen totalitario. O sea, tiene una traducción muy ideológica. Y hay un par de libros de José Saramago que son mm, extremadamente anticipatorios de ciertas conductas humanas, que son Ensayos sobre la ceguera y Las intermitencias de la muerte. Eh, los dos libros de Saramago ah, tienen una resonancia directa con esta cuestión de la pandemia en este sentido. No anticipo demasiado. En Ensayos sobre la ceguera, eh, de la nada y de repente las personas empiezan a quedarse ciegas. Entonces, en el mundo tal como conocemos, que es un mundo pensado básicamente para personas que sí ven, y donde quienes no ven tienen un sinnúmero de dificultades, pero bueno, un sinnúmero de dificultades previstas o hasta cierto punto, lo que empieza a pasar es un mundo donde las personas empiezan a enceguecer. Eh, y las intermitencias de la muerte también hay una cosa de pandemia, porque lo que sucede es que las personas dejan de morir. Ah, parecería en un punto la contracara de una pandemia, porque digamos lo que uno teme en una pandemia es la muerte. Y sin embargo, el enfoque del portugués de Saramago es extremadamente interesante, porque ese otro desequilibrio, el de la sobrevida, el de que nadie muere, bueno, también es un enorme desequilibrio. Y los dos libros de Saramago me parece que nos enfrentan con la multiplicidad de reacciones de los seres humanos que estamos viendo cotidianamente, desde que esto empezó a tomar forma, digo, tanto la pandemia como la cuarentena, como nuestras obligaciones personales, individuales y colectivas frente a esto que está pasando. Así que se los recomiendo muy fuertemente, cualquiera de los dos. Una pregunta que surgió durante una charla que tuve con un amigo hace 2 días es si tu proceso creativo lo sentís como más fluido estando en cuarentena, lo tenés igual que el resto de la normalidad o se aplacó un poco. ¿Cómo lo estás sintiendo? Mira, en mi caso, y creo que en la mayoría de los colegas escritores con los que he hablado, no es un momento particularmente fértil para lo creativo.
contrariamente a lo que uno tal vez pudiera suponer a priori y desde afuera, de decir, bueno, el enclaustramiento favorece tal vez la introspección, la meditación, eh, el estar bien enfocado sobre uno mismo. Bueno, no funciona en un contexto como este. Yo creo que al contrario, creo que casi todos o todos estamos muy pendientes de ese afuera al que no podemos acceder, pendientes por el deseo, pendientes por la preocupación también, por esto de qué está pasando, qué seguirá pasando, cómo están las personas que queremos, cómo estarán, digamos, creo que la palabra clave es incertidumbre. Y en medio de semejante incertidumbre me parece que no es fácil crear. Y cuando digo crear no me refiero solo a libros. Sospecho que para la mayoría de nosotros, que estamos ahí enclaustrados, intentando salvaguardar lo más normal de nuestras vidas, es toda una frustración para muchos de nosotros advertir que es muy difícil. Y hasta, te doy un ejemplo, hay mucha gente que dice, estaría buenísimo leer más durante la cuarentena. Hay gente que lo logra y hay un montón de gente que está leyendo menos. Y no está bueno que lo vivan como un demérito, como un error personal, como un defecto, como decir, pero ¿cómo? Tengo más tiempo que antes y sin embargo no estoy leyendo. O no estoy trabajando en este proyecto creativo que tenía pendiente y que me prometía acometer cuando tuviera tiempo. Es normal, me parece, porque una cosa es ensimismarte, meterte para adentro y crear, cuando el mundo a tu alrededor es normal, o dentro de todo normal, o más o menos normal, y otra cosa es este mundo de incertidumbres y ansiedades al que me refería. Así que no mucha creación, Ariel, casi al contrario. Bien, bien. Acá una pregunta y yo te la agrego un poquito, te hago un poco más amplia, es si nos pudieras, ya recomendaste algunos libros de Saramago, algunos autores o libros que a vos los tenés como de cabecera o alguno que digas, ahora en cuarentena puede llegar a ser interesante agarrarlo, algo para recomendar, ¿qué se te ocurre? Acá tenemos a... Depende bastante en el mundo de libros de tu recorrido de lector. Los libros, la música, la ropa, son cosas difíciles de recomendar. Viste, suponete, si nos conociéramos en persona y yo te tengo que hacer un regalo de cumpleaños y regalarte una camisa, bueno, haría memoria de cómo te vi vestido las últimas veces, qué veo que te gusta usar, y voy por ahí. Y con los libros pasa un poco. Y claro, hay más de 60 personas en esta conversación y seguramente hay un montón de aproximaciones distintas. Yo siempre trato de diferenciar cuando uno recomienda libros, suponete, si sos un lector, una lectora frecuente, ávida, voraz, acostumbrado a la lectura, es una cosa. Ahora, si querés aprovechar esta cuarentena como para encontrar un hábito que perdiste o que nunca tuviste, si no, yo siento que tengo que leer, pero leo poco, me cuesta. Para esos casos de lectores a los que hay que volver a enamorar del asunto, yo suelo recomendar en general autores contemporáneos y argentinos, uruguayos, chilenos. ¿Pero por qué? Por la familiaridad lingüística y sociológica que te plantean. Suponete, si vos hace mucho que no lees, te va a resultar más fácil leer un libro de una autora argentina, ponele, que de una autora china traducida al inglés primero y del inglés al español peninsular, al español de España. Alguien que esté acostumbrado a leer no lo nota esto, no lo nota porque está acostumbrado como a manejar distintos registros. Pero si hace tiempo que no lees,
Bueno, esto, léete alguien cercano. A lo mejor no son tiempos para lecturas extremadamente difíciles. Ejemplo, el Ulises de James Joyce, y no sé si es el momento de acometerlo en plena pandemia de coronavirus. Ahora, literatura más un policial, por ejemplo. Hay un policial argentino, o si te gustan los policiales escandinavos que tienen toda su escuela, eh, como Henning Mankell, o ahora no me sale el de, ya me va a salir. Digo, Mankell es un sueco que escribe Fenómeno, y escribía unos policiales hermosos. Pero autores argentinos, Claudia Piñeiro, Sergio Orguín, Guillermo Martínez, Pablo de Santis. Si Eduardo te gusta Sacheri. algo. No, no, vamos a hablar en serio. Vamos a No, hablar en serio, vamos a hablar de vamos a autores hacer en el serio. chivo, si no. Eduardo, te hago, esta pregunta te la habrán hecho mucho, pero si pudieras resumir en un minuto, ¿cómo te imaginas un personaje de tu libro? Digo, muy resumidamente, ¿cómo empieza esa semilla hasta el final del personaje? ¿Cómo es ese proceso? Mirá, en general, yo lo primero que pienso es la historia antes que los personajes. Cuando digo la historia me refiero a la temática, qué es lo que sucede, de qué tengo ganas de hablar. Tengo ganas de hablar de una relación amorosa, tengo ganas de hablar de una crisis económica, tengo ganas de hablar de un crimen. Después de ver el qué, ahí empiezo a preguntarme el a quién. Es decir, ¿a quién le sucede esto? Ahí es donde entra después la pregunta del personaje. Entonces, ahí es donde se empieza a armar. De todas maneras, te diría, Ariel, que uno de los personajes los conoce realmente en la última etapa de escritura de un libro, no al principio. Quiero decir, al principio, cuando vos empezás a escribir, definís qué es lo que esas personas que estás creando hacen, pero no tenés demasiada idea de quiénes son esas personas. Una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. Entonces, después de un montón de meses de escribir, ahí sí vos conocés los modos de reaccionar, los modos de pensar y los modos de sentir de esas personas que has creado. Entonces, la última etapa de escritura, los personajes tienen realmente su peso de personas. Y entonces lo que tenés que hacer en ese caso es, terminás el libro y automáticamente volvés al principio y lo reescribís todo, porque ahí al final estás afinado con quien esas personas son. Bien, última pregunta porque entiendo que podemos estar horas con esto. Yo te agradezco el tiempo que te conectaste. Es una felicidad personal. No sé si la de los otros 61 que estamos acá, pero yo estoy como maravillado de estar charlando con vos. Todavía no lo puedo creer y no lo voy a poder creer por un par de días, pero te escuché esta semana y tengo acá unos conocidos hinchas de Racing, y perdón la pregunta que es un poco superficial, pero a lo mejor me permito una licencia de 2 minutos. Te escuché que en El secreto de sus ojos, en el libro, lo pusiste, en la película es hincha de Racing, ¿correcto? El asesino es hincha de Racing porque es importante para la persecución y el hallazgo en un estadio, que es algo que me pidió Campanella que hiciéramos, eh, porque él quería filmar en un estadio y quedaba, la verdad que quedó espectacular esa escena. Sí, en realidad, y alguna gente se asombra, siendo yo de Independiente, ¿por qué en lugar de poner a Independiente puse a Racing? Me lo Sí, preguntaron estos días. por Y en eso en un programa partidario, y sé que si nos das la posibilidad de que lo cuentes en 2 minutos,
tengo acá un amigo muy fanático de Racing, Javier Indic, por ejemplo, que va a estar escuchando muy atentamente tu explicación y pido disculpas que cerremos el encuentro con esta pregunta, pero nos permitimos un ratito de distensión y dale, adelante. ¿Cómo no, Ariel? Mirá, a veces te pasa cuando estás escribiendo un guión que hay ciertas necesidades que van surgiendo y a las cuales te tenés que adaptar. Entonces, por necesidades de guión sobre las que no quiero abundar, necesitábamos que el asesino fuera hincha de alguno de los 5 clubes más grandes. River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Alguno de esos 5. Por algún motivo descartamos a River y a Boca, porque como íbamos a estar nombrando jugadores antes de develar el enigma, y los de River y Boca son más conocidos que los de los otros clubes, eliminamos a River y a Boca para que el público no se nos avivara del enigma antes de tiempo. Después descartamos a San Lorenzo porque la idea original era filmar en el estadio del club que eligiéramos. Y San Lorenzo ya no tenía su viejo gasómetro, sino el nuevo. Y el partido supuestamente ocurrió en 1975. Entonces teníamos con San Lorenzo la dificultad de su estadio. Entonces nos quedaron Racing e Independiente. Y Ariel, siendo yo hincha Independiente, la verdad que no quería que el asesino, golpeador, violador, fuera hincha de mi club. Entonces, entiendo que perdí la posibilidad de que hubiera banderas y cánticos y se viera una supuesta hinchada independiente, pero con esta cosa ingenua que tenemos muchos hinchas de que deseamos pensar, construir la utopía de que nuestra gente es buena, cosa que es una falacia, porque hay de todo, hay buenos y hay malos, pero bueno, como nos gusta eso, por eso evité que fuera Independiente y me quedó Racing, no como una venganza personal, les doy mi absoluta palabra, sino por simple descarte. Bien. Eduardo, yo me voy a tomar el atrevimiento también de hacer un pequeño chivo de Calles Solidarias. Calles Solidarias es un lugar que da de comer a mucha gente en Plaza de Morón, gente en situación de calle. Calles Solidarias, no puedo participar de estas donaciones puntualmente porque no teníamos dónde depositar la plata, pero sí sepan que Calles Solidarias, como un montón de instituciones en este momento, están necesitando de un montón de cuestiones. Así que también invito a que chusmen en las redes sociales y demás Calles Solidarias, que hacen una tarea enorme y fenomenal, pero lo quería decir también, que también lo conocía a Eduardo por ese vínculo. Así que, Eduardo, yo no tengo palabras, estoy como medio mudo, ya me estoy No, terminando. bueno, Te nada que pido agradecer, disculpas. Ariel. Te agradezco la mención a Calles, que así como otras ONG tratan de ayudar en general en todos los momentos, y sobre todo en este momento difícil. Para mí fue un placer. Te dejo un abrazo grande, Ariel. Gracias, Te Eduardo. dejo también un abrazo al resto de participantes. Y bueno, un gusto grande, cuídense mucho y bueno, ahí nos estaremos viendo, ojalá que dentro de un tiempo en las calles. Gracias. Un fuerte aplauso para Eduardo y aprovechamos y nos despedimos todos de este encuentro hermoso. Gracias a todos. Adiós, que anden bien. Gracias. Muy bien, Ariel.